Leyendas urbanas de los videojuegos, parte 5. En los 80s, las salas de arcade eran el lugar favorito de los jóvenes. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Galaga dominaban la escena. Pero entre todas esas máquinas se dice que existió un juego diferente, un juego envuelto en misterio y conspiraciones. Hoy hablaremos de Polybius. Según los rumores, Polybius apareció en algunas salas de arcade en Portland, Oregon, en 1981. A diferencia de otros juegos, este tenía un diseño oscuro, con efectos visuales hipnóticos y mecánicas que nadie había visto antes. Se dice que los jugadores que probaban Polybius experimentaban mareos, insomnio, ansiedad e incluso alucinaciones. Algunos jugadores aseguraban haber visto figuras extrañas y escuchar susurros provenientes del arcade. Pero lo más inquietante eran los misteriosos hombres de negro, que supuestamente supervisaban el juego y tomaban notas de los efectos en los jugadores. Una de las historias más aterradoras proviene de Brian, un joven de 16 años que según los testimonios jugó Polybius en 1981. Brian relató que tras unos minutos de juego comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, pero no pudo dejar de jugar. Sentía que el juego le hablaba y que las imágenes en la pantalla parecían proyectarse en su mente. Esa noche, Brian tuvo pesadillas intensas con figuras geométricas en movimiento y sombras acechándolo. Al día siguiente, despertó con amnesia temporal, sin recordar detalles de lo que había jugado. Su madre lo llevó al médico, quien no pudo explicar sus síntomas. Tras ese incidente, Polybius desapareció misteriosamente de la sala de arcade. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Algunas teorías sugieren que Polybius era parte de un experimento del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que el juego fue desarrollado como una prueba de control mental o reclutamiento para programas militares secretos. La conexión con el MK Ultra, un programa real de la CIA que investigaba el control mental, ha alimentado aún más la leyenda. Pero hasta el día de hoy, no hay evidencia concreta de que Polybius haya existido realmente. ¿Pero qué es realmente Polybius? ¿Una realidad o un mito? No hay pruebas físicas del juego, no existen máquinas, imágenes auténticas ni registros oficiales. La primera aparición de Polybius apareció en el año 2000, en un foro de internet, lo que hace pensar a muchos que todo fue una invención moderna inspirada en teorías conspirativas y el miedo a lo desconocido. ¿Pero tú qué crees? ¿Fue Polybius un experimento secreto del gobierno o solo una leyenda urbana nacida en la era de internet? Déjanos tu comentario, los estaré leyendo.